Durante siglos, el equilibrio en la galaxia había sido mantenido por acuerdos tácitos entre las especies más avanzadas. Aunque ocasionalmente surgían conflictos, las reglas no escritas de la guerra se respetaban, y el Consejo Galáctico se encargaba de moderar las tensiones antes de que crecieran descontroladamente. Sin embargo, en el año 3157, la creciente expansión de los Dratari, una especie tecnológicamente avanzada pero conocida por su arrogancia, rompió ese frágil equilibrio. Los Dratari, viendo a la humanidad como una especie joven y poco significativa, decidieron que las colonias humanas en el sistema Helios eran un obstáculo para su expansión. Para ellos, los humanos no representaban una amenaza real. El ataque al sistema Helios 9 fue rápido y brutal. En menos de un día, las defensas fueron desmanteladas, las colonias destruidas y millones de civiles asesinados o tomados como prisioneros. Los Dratari transmitieron su victoria como un mensaje al Consejo Galáctico, declarando que la humanidad debía aprender su lugar en la jerarquía galáctica. Lo que no entendieron fue que ese ataque no solo despertaría la ira de la humanidad, sino que cambiaría el destino de toda la galaxia. La respuesta inicial. En la Tierra, la noticia del ataque sacudió a la población. Durante décadas, los humanos habían evitado conflictos mayores, centrándose en la exploración y el comercio. Sin embargo, la masacre en Helios 9 despertó algo profundo y antiguo en su naturaleza, una determinación inquebrantable para proteger a los suyos. La almirante Raelin Vaz, líder de la flota de defensa intergaláctica humana, convocó a los altos mandos en una reunión de emergencia. En su discurso inicial, habló con una calma que ocultaba una furia apenas contenida. Nos han tomado por débiles. Nos han subestimado. Pero no entienden quiénes somos. Esto no será una guerra prolongada. Esto será justicia. A pesar del llamado a la acción, algunos líderes humanos dudaban. Temían que enfrentarse a los Dratari, una de las potencias más avanzadas de la galaxia, fuera un suicidio. Sin embargo, los informes de los supervivientes de Helios 9 y las imágenes de las ciudades destruidas avivaron la ira colectiva de la humanidad. El consenso fue claro. La venganza no era suficiente. La victoria debía ser absoluta. Preparativo silenciosos. En las semanas siguientes, la humanidad se preparó en silencio. A diferencia de las grandes demostraciones de poder de los Dratari, los humanos trabajaron en la sombra, recopilando inteligencia, analizando las debilidades enemigas y movilizando recursos de manera estratégica. Las flotas no se desplegaron de inmediato. En lugar de eso, desaparecieron de los corredores galácticos habituales. Los Dratari, confiados en su victoria inicial, asumieron que la humanidad estaba demasiado asustada para responder. Pero en realidad, los humanos estaban planeando algo mucho más grande que una simple represalia. El Consejo Galáctico, alarmado por la posibilidad de una guerra a gran escala, envió emisarios a la Tierra para negociar la paz. Sin embargo, fueron rechazados con una respuesta sencilla pero contundente. No habrá paz hasta que los responsables paguen por sus crímenes. En los bastiones Dratari, los líderes comenzaron a notar algo extraño. Sus redes de inteligencia informaban de movimientos humanos aparentemente aleatorios, pequeñas incursiones en territorios periféricos, desaparición de cargueros y sabotajes menores en estaciones espaciales. Lo que no sabían era que estos movimientos eran parte de un plan mucho más elaborado. La advertencia final. Cuando la humanidad estuvo lista para actuar, enviaron un mensaje a los Dratari. En un holograma transmitido directamente al alto mando enemigo, apareció la almirante Vaz. Su tono era frío, sin rastro de emoción. Les dimos una oportunidad de coexistir. La rechazaron. Ahora, enfrentaremos su arrogancia con nuestra resolución. Esto no será una guerra. Será su fin. Los Dratari, incapaces de imaginar que una especie joven pudiera representar una amenaza real, desestimaron el mensaje como bravuconería humana. Pero esa decisión sería el error más grande de su historia. En las sombras, la humanidad se preparaba para desatar una fuerza que la galaxia nunca había visto antes. Lo que estaba por venir no era una guerra convencional. Era la lección definitiva de lo que significaba enfurecer a la humanidad. Mientras los Dratari celebraban su victoria en Helios 9, la humanidad trabajaba en silencio,
preparando una respuesta que no solo detendría a los invasores, sino que también enviaría un mensaje claro a toda la galaxia. Esta no sería una guerra de desgaste ni una batalla prolongada. Sería una campaña quirúrgica, diseñada para desmantelar la estructura de poder de los Dratari con una precisión devastadora. En el corazón de la flota de defensa intergaláctica humana, la almirante Raelin Vaz lideraba a su equipo de estrategas. Durante días, analizaron cada debilidad en las defensas Dratari, identificaron patrones en sus operaciones y estudiaron cómo maximizar el impacto de su ataque con el menor número de recursos posibles. Los Dratari confían demasiado en sus sistemas centralizados, comentó la doctora. Mira Albrecht, experta en guerra cibernética. Si cortamos su red de comunicaciones y desactivamos sus sistemas automatizados, estarán indefensos. El capitán Ethan Cole, al mando de la nave insignia Dauntless, asintió. No necesitamos enfrentarlos directamente. Haremos que su propio poder se vuelva contra ellos. La humanidad decidió desplegar una flota pequeña pero mortal, equipada con tecnología avanzada y un enfoque en tácticas de infiltración y sabotaje. En lugar de confrontar directamente las fuerzas Dratari, atacarían sus puntos neurálgicos, desmantelando su capacidad de coordinarse y defenderse. El ataque inicial. A las 0300 horas, la flota humana apareció en el borde del sistema Dratari Prime, el corazón del imperio enemigo. Utilizando tecnología de camuflaje avanzada, las naves humanas evitaron las patrullas y se posicionaron para lanzar su primer ataque. La operación fue silenciosa y precisa. Pequeños equipos de infiltración aterrizaron en estaciones clave y comenzaron a sabotear generadores de energía, centros de comunicación y sistemas de navegación. En una estación orbital Dratari, un técnico informó frenéticamente a su supervisor. «Señor, las defensas automáticas están desactivadas. No podemos identificar al enemigo». El caos se extendió rápidamente por las instalaciones Dratari. Las transmisiones holográficas comenzaron a fallar, los escudos planetarios se desactivaron, y los sistemas de inteligencia artificial que controlaban sus flotas masivas dejaron de responder. Todo esto ocurrió en menos de una hora. Mientras tanto, los humanos enviaron un mensaje a todas las flotas Dratari. Esto no es un ataque. Es el principio de su caída. La táctica psicológica. Los humanos no solo atacaron físicamente. También lanzaron una campaña de guerra psicológica que desestabilizó aún más al enemigo. Utilizando drones holográficos y transmisiones infiltradas, proyectaron imágenes y sonidos diseñados para sembrar el miedo y la paranoia entre los Dratari. En una de las transmisiones capturadas por el Consejo Galáctico, se escuchó a un líder Dratari gritar: «Esto no puede ser obra de los humanos. Es imposible». Sin embargo, mientras los Dratari intentaban organizar una respuesta, la flota humana continuó su avance, desmantelando una por una las bases clave del enemigo. Los soldados Dratari, acostumbrados a enfrentamientos directos, no estaban preparados para este tipo de guerra, donde el enemigo parecía estar en todas partes y en ninguna al mismo tiempo. La caída de Dratari Prime. El golpe final llegó cuando la Dauntless y sus naves de apoyo bombardearon los generadores principales de Dratari Prime, dejando el planeta sumido en la oscuridad. Sin energía, sin comunicaciones y sin capacidad para coordinar sus defensas, los Dratari se encontraron completamente vulnerables. El consejero Zelran, líder de los Dratari, envió un mensaje desesperado al Consejo Galáctico. «Los humanos no están luchando una guerra, están desmantelando nuestro imperio. Necesitamos ayuda». Pero para entonces, era demasiado tarde. La humanidad no había declarado la guerra para negociar o buscar términos. Habían venido a asegurarse de que los Dratari nunca volvieran a representar una amenaza. Un mensaje claro. En las horas finales de la campaña, la almirante Vaz envió una transmisión al alto mando Dratari. Podrían haber coexistido con nosotros. Podrían haber elegido la paz. Pero decidieron atacar a nuestra gente. Ahora pagarán el precio. El mensaje fue reproducido en todos los sistemas Dratari, un recordatorio de que habían subestimado a la humanidad. En menos de 48 horas, el imperio Dratari estaba reducido a un caos absoluto, sus flotas dispersas y sus líderes principales capturados o huyendo. Un enemigo derrotado, pero un mensaje para todos. La galaxia observaba en silencio mientras los Dratari caían.
Las especies que habían considerado a los humanos una fuerza menor ahora entendían la realidad. La humanidad no solo podía luchar, sino que lo hacía con una eficiencia y ferocidad que ninguna otra especie había demostrado. Mientras tanto, en la Tierra, los líderes humanos se preparaban para el siguiente paso: enfrentar a un Consejo Galáctico que ahora los veía no como iguales, sino como un recordatorio de lo peligrosa que podía ser la ira humana. Con el sistema Dratari Prime reducido a ruinas y su estructura de mando desmantelada, la humanidad había logrado en pocos días lo que otras especies hubieran considerado imposible: destruir un imperio galáctico sin desplegar una flota masiva ni arrasar planetas indiscriminadamente. Sin embargo, la campaña no terminó con la caída del corazón Dratari. La humanidad sabía que la verdadera victoria solo se lograba asegurando que nunca pudieran levantarse nuevamente. Las fuerzas humanas continuaron su ofensiva en los sistemas periféricos, donde las flotas restantes de los Dratari intentaban reorganizarse. Sin embargo, la desorganización y el pánico entre sus filas los hacían presas fáciles. La humanidad no desperdició tiempo en batallas prolongadas. En lugar de enfrentamientos directos, usaron la misma estrategia que había devastado el núcleo Dratari: sabotaje, infiltración y tácticas psicológicas. Un comandante Dratari capturado resumió la situación durante un interrogatorio. No peleemos contra soldados. Peleamos contra sombras. Atacan y desaparecen antes de que podamos responder. No sabemos dónde están, ni cuándo volverán. La táctica final: destruir la voluntad. La humanidad comprendía que derrotar a los Dratari no bastaba. Debían asegurarse de que su voluntad de luchar nunca se recuperara. Con esta idea en mente, comenzaron a enviar mensajes holográficos a través de los sistemas Dratari, dirigidos no solo a los líderes militares, sino también a la población civil. En los mensajes, la almirante Rael Invasa parecía imponente y firme, su tono calmado pero cargado de autoridad. Esto no es venganza, es justicia. Ustedes decidieron atacar a los inocentes. Ahora enfrentan las consecuencias. Los mensajes no eran solo advertencias, también ofrecían una salida. A las colonias que se rendían voluntariamente, los humanos les ofrecían protección y la garantía de que no sufrirían represalias. Esto dividió aún más a los Dratari, ya que muchas colonias comenzaron a abandonar la lucha y a desconfiar de su propio liderazgo. El colapso total. Mientras las fuerzas humanas continuaban desmantelando lo que quedaba del ejército Dratari, las tensiones dentro del imperio alcanzaron un punto de quiebre. Sin comunicación efectiva ni recursos centralizados, las facciones locales comenzaron a pelear entre sí por el control de los pocos recursos que quedaban. Los sistemas leales a los líderes principales fueron atacados por aquellos que buscaban negociar con los humanos. Lo que una vez fue un imperio unido ahora estaba fracturado en docenas de fragmentos en guerra. En Dratari Prime, el consejero Zelran, enfrentando la creciente presión de sus propios subordinados, intentó negociar con la humanidad. Sin embargo, cuando transmitió un mensaje solicitando un alto el fuego, la respuesta fue clara y contundente. Ustedes tuvieron su oportunidad. Ahora enfrentan las consecuencias de su arrogancia. A pesar de sus súplicas, el liderazgo Dratari fue abandonado por sus aliados, quienes prefirieron rendirse directamente a los humanos. Sin un mando central y con sus fuerzas desintegradas, el imperio Dratari dejó de existir como una entidad galáctica en menos de un mes. La reacción del Consejo Galáctico. Mientras la humanidad ejecutaba su campaña con precisión quirúrgica, el Consejo Galáctico observaba con una mezcla de asombro y temor. Aunque oficialmente condenaron las acciones humanas, sabían que no podían intervenir sin arriesgarse a provocar una guerra que podrían perder. En una reunión privada, el embajador Nirvani, Lirotale, expresó lo que muchos pensaban en secreto. Lo que los humanos han hecho no es solo una lección para los Dratari. Es una advertencia para todos nosotros. No están interesados en el dominio, pero tampoco permitirán que nadie los desafíe sin consecuencias. Por su parte, los Krital, que siempre habían visto a los humanos como una especie menor, ahora reconocían su error. El comandante Krital, Virak Kor, resumió su preocupación. La humanidad no lucha como nosotros. No se detienen en los límites que nosotros respetamos. Ellos no solo ganan, se aseguran de que no haya revancha. Un imperio olvidado, un nuevo temor.
Con la destrucción del Imperio Dratari, la galaxia había cambiado para siempre. Las historias de la intervención humana se convirtieron en advertencias, transmitidas de generación en generación. En estaciones espaciales y colonias lejanas, los padres les decían a sus hijos: nunca provoques a un humano. No peleas contra su fuerza, peleas contra su voluntad. En la Tierra, los líderes humanos se reunieron para discutir el impacto a largo plazo de su victoria. Aunque sabían que su reputación como una fuerza implacable aseguraría su seguridad, también entendían que los había aislado. La almirante Bass habló con franqueza. Hemos demostrado lo que podemos hacer, pero ahora debemos demostrar quiénes somos realmente. Si la galaxia solo nos teme, será cuestión de tiempo antes de que se unan contra nosotros. Con esa filosofía, la humanidad comenzó un nuevo capítulo, enfocado en la reconstrucción y la diplomacia. Sin embargo, siempre permanecía la advertencia implícita en sus acciones. La humanidad no busca la guerra, pero si se les provoca, no habrá un segundo ataque. La caída del Imperio Dratari dejó a la galaxia sumida en un silencio inquietante. Aunque la guerra había terminado y la humanidad no había mostrado interés en expandirse más allá de sus territorios, el impacto de su intervención seguía resonando. Los sistemas que alguna vez fueron dominados por los Dratari ahora estaban en ruinas, y sus habitantes vivían bajo la sombra de un nuevo orden impuesto por la humanidad, un equilibrio basado no en el poder, sino en el respeto y el miedo. La humanidad, consciente de las implicaciones de su victoria, adoptó un enfoque calculado para manejar las consecuencias. En lugar de ocupar los territorios Dratari, se enfocaron en estabilizar las regiones afectadas, ofreciendo asistencia a las colonias que aceptaron su protección y asegurándose de que ninguna facción Dratari intentara reorganizarse. La almirante Raelin Bass, al hablar con el Consejo Galáctico, dejó clara la postura humana. La humanidad no tiene interés en el dominio. Pero tampoco permitiremos que vuelva a ocurrir lo que pasó en Helios 9. Los que piensen en atacar a nuestra gente deberían recordar lo que le sucedió a los Dratari. El legado de la guerra. En las semanas siguientes al colapso Dratari, las historias sobre la intervención humana se convirtieron en leyendas. Los sobrevivientes hablaban de las tácticas impredecibles y despiadadas de los humanos, describiéndolos no como guerreros, sino como una fuerza inevitable que desmantelaba imperios con precisión aterradora. En los corredores de comercio, los rumores sobre los humanos eran tan comunes como las transacciones. Algunos decían que podían destruir planetas enteros sin usar armas. Otros afirmaban que su capacidad para adaptarse era una ventaja que ninguna otra especie podía igualar. En un bar en el sistema Nirvani, un comerciante comentó: «Los humanos no son como nosotros. No luchan por poder, ni siquiera por venganza. Luchan para que nadie se atreva a enfrentarlos de nuevo». El mito de los humanos creció, no solo como guerreros, sino como una advertencia viviente de lo que significaba desatar su ira. El Consejo Galáctico en crisis. El Consejo Galáctico, incapaz de actuar durante la guerra, se enfrentó ahora a una realidad incómoda. Los humanos no solo habían derrotado a los Dratari, sino que lo habían hecho de una manera que desafiaba las normas galácticas. Su capacidad para usar la guerra como una herramienta estratégica y psicológica los colocó en una posición única. No necesitaban reclamar poder, porque su sola presencia era suficiente para mantenerlo. En una reunión a puertas cerradas, el embajador Krital, Virak Kor, expresó lo que muchos temían. La humanidad ha demostrado que no necesitan conquistar para gobernar. Si no los mantenemos cerca, algún día podríamos encontrarnos enfrentándolos. Sin embargo, otros miembros del Consejo, como los Nirvani, argumentaron que los humanos no eran una amenaza, sino una lección. Lirotale, el embajador Nirvani, comentó: «Lo que tememos no son las acciones de los humanos, sino lo que revelan sobre nuestra propia complacencia. Mientras nosotros debatíamos, ellos actuaron. Quizás deberíamos aprender de ellos, no temerles». A pesar de los debates, el Consejo Galáctico adoptó una postura cautelosa hacia la humanidad, ofreciendo colaboración mientras mantenían una vigilancia constante. La humanidad reconstruye. En la Tierra, los líderes humanos eran conscientes de su nueva reputación. Si bien estaban satisfechos con la victoria, sabían que el miedo que habían inspirado también podía volverse en su contra.
La almirante Bass, en un discurso ante el alto mando, lo expresó claramente. El respeto ganado por la fuerza es efímero. Debemos mostrar que somos más que guerreros. Nuestra verdadera fuerza radica en nuestra capacidad para construir, no solo para destruir. Con esta visión, la humanidad comenzó a trabajar en proyectos de reconstrucción y exploración. En los sistemas afectados por la guerra, enviaron equipos de ayuda para restaurar infraestructuras y establecer nuevas rutas de comercio. Estas acciones no solo estabilizaron la región, sino que también demostraron que los humanos no buscaban dominar, sino coexistir. Una advertencia eterna. Décadas después, la galaxia había cambiado, pero el legado de la guerra seguía vivo. En los registros del Consejo Galáctico, los informes sobre la intervención humana se catalogaron como la lección de Helios 9, un recordatorio para futuras generaciones de lo que significaba subestimar a la humanidad. Un proverbio comenzó a circular entre las especies más jóvenes. Puedes desafiar a los Krital en estrategia, a los Nirvani en diplomacia, o a los Bakar en fuerza. Pero nunca enfurezcas a un humano. No pelean para ganar. Pelean para que nunca los vuelvas a provocar. En la Tierra, mientras los humanos miraban hacia el futuro y hacia las estrellas más lejanas, mantenían una verdad en mente. La paz nunca se garantiza. Pero si alguien volvía a desafiar su existencia, la galaxia sabría una vez más por qué nadie debería arriesgarse a enfurecer a la humanidad.